Todos, yo me callo. Susana. Susana, tuya la palabra, yo me callo. Sí, no sé si ya tenemos conectados a los centros o todavía no. Buenos días, Susana. Ya hay gente conectada. Yo me tengo que ir porque tengo que hacer unas cosas en el salón de actos, pero voy a dejar a Bea aquí para que vaya admitiendo a los centros, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, ahora. Hasta ahora. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a esta primera charla de este curso de Fomento de las Vocaciones por la Ingeniería. La idea del Instituto de la Ingeniería de España con estas charlas que llevamos ya celebrando, este es el tercer curso, es explicar a los alumnos de ESO, de FP y de bachillerato cuáles son las labores que realizamos en nuestro día a día los ingenieros en distintos ámbitos. Ha habido algunas charlas que vamos repitiendo todos los años, modificando un poquito, pues ya sea los ponentes o ya sea la orientación de las mismas para que podáis ver más enfoques en cuanto al ámbito, y otras charlas que van apareciendo nuevas a petición de los centros que han participado en ellas. En este caso tenemos los desafíos de la ingeniería y la sanidad. Durante el año 2020, con la pandemia, todos estuvimos muy encima de lo que eran los médicos, de qué es lo que pasaba en la sanidad, pero para que los médicos puedan trabajar necesitan alrededor muchas otras actividades, y esas actividades normalmente no las realizan los médicos. En el caso de un hospital, pues alrededor de los médicos tenemos todas las instalaciones. En el caso de una fábrica tenemos un servicio de prevención que lo que hace es evitar que los trabajadores de esa fábrica pues puedan tener determinadas dolencias que les ayuden a ir al hospital, o incluso gracias a los servicios de prevención podemos evitar accidentes en las fábricas. En mi caso, yo no tenía pensado ser ingeniero. Cuando era como vosotros, el otro día estuve con mi hijo, que es como vosotros, el mayor, y estuvimos viendo Top Gun, la versión nueva, el remake que han hecho, y yo le decía, digo, mira, gracias a esta película yo soy ingeniero, porque a mí me gustó eso de los aviones, de cómo se movían, de la velocidad, y decidí ser ingeniero por esa película. Al final, pues no fue la ingeniería aeronáutica, pero sí fue la ingeniería industrial, que para mí ha resultado ser mucho más abierta y mucho más versátil de lo que podría ser la ingeniería de aeronáuticos, de aviones. En el caso de la ingeniería industrial funcionamos en muchos ámbitos, y uno de ellos es el apoyo a la sanidad. No solamente la ingeniería industrial apoya a sanidad, también apoya telecomunicaciones para todo el tema de los sistemas informáticos de un hospital, también apoya agrónomos para desarrollar métodos de cultivo o transportes o instalaciones agroalimentarias, fábricas que nos permitan una mejor conserva de los alimentos, que permitan que los alimentos lleguen en mejores condiciones a las personas. Y también hay otra serie de apoyos que van poco a poco y que influyen también en la sanidad. En esta charla nos acompañan Lucía y Dani. Lucía trabaja como jefa de servicio en el Hospital de Majadahonda, si no recuerdo mal, y nos va a explicar qué es lo que hace un ingeniero en un hospital. Y Dani, que pertenece a un servicio de prevención externo, nos va a explicar qué hacemos los ingenieros para evitar que la gente tenga que ir al hospital en muchos casos. Esta es la primera vez que tenemos a un ingeniero de prevención para esta charla, pero creo que es importante que conozcáis ese punto de vista. En mi caso, como os he comentado, el ser ingeniero industrial me ha permitido tocar muchos ámbitos, pero creo que la sanidad siempre ha estado más o menos cerca de lo que he realizado, ya sea en la parte de mantenimiento
de una planta farmacéutica, conseguir que el agua que va a los medicamentos o el agua que va a los inyectables, a las vacunas, tenga la calidad requerida, o que el aire que se mueve en un entorno hospitalario, en un entorno farmacéutico, esté lo más limpio posible, o en el caso de luego posteriormente en fábrica, conseguir que el embalaje esté diseñado de manera que cuando van a coger los operarios las piezas no se pillen los dedos y no tengamos rotura de dedos o que se caiga en un pie y tengamos un pie roto. Entonces, todo ese tipo de actividades las vamos desarrollando poquito a poco. No me voy a enrollar yo porque prefiero que os expliquen tanto Lucía como Dani qué es lo que hacen día a día. Y creo que vamos a empezar con Dani, que nos va a explicar lo importante que es el servicio de prevención y seguridad y salud en una empresa y cómo llegó él a formar parte de esos equipos. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues yo en servicio de prevención estuve, ya no estoy, pero hago otras cosas también parecidas. Mi idea de la ingeniería fue un poco porque me gustaban las cosas de las máquinas, motores, todo tema de coches, motos, todo eso, ¿no? Y mi padre, bueno, mi padre es ingeniero del ICAI, que es electromecánico y ha estado en temas de centrales nucleares. Eso también me ha llamado la atención y me llamó la atención. Lo que pasa es que yo iba más por el tema de mecánica, ¿no? Y de hecho, pues eso, en su coche, el coche de mi padre, cuando le fallaba algo, pues era yo el que me gustaba meterme ahí a desmontar motores de arranque con las galgas tensométricas, pues a ver el juego de taqués, un montón de cosas de mecánica que no es normal a lo mejor que otro niño pues se meta, ¿no? Y por ahí es por donde entré. Lo que pasa es que después en la carrera, pues cuando ya quise elegir la especialidad, fue mi padre el que me dijo que no me metiera en mecánica, que aquí no hay mucho desarrollo en España del tema de coches, porque ya viene todo impuesto de las fábricas del resto de Europa y que a lo mejor me vendría mejor porque luego acabamos todos haciendo cosas de gestión. Entonces, pues hice la especialidad de administración de estas empresas, aunque luego en verano me estudiaba la otra, la de mecánica, que era la que me gustaba a mí, ¿no? Y entonces, en ese caso, pues le hice caso y lo que pasa es que luego acabas haciendo cosas de gestión en las empresas porque los ingenieros pues nos cogen para que resolvamos problemas, en definitiva. Y claro, la estructura mental que te da la carrera para la hora de pensar entre los problemas, cómo solucionarlos y demás, pues es lo que nos diferencia un poco, ¿no?, de otras profesiones. Cuando terminé la carrera, bueno, ya tuve una beca cuando estaba en sexto, precisamente en Ford España, que era la empresa de mi vida, ya digo, ostras, encima en Ford y tal. Pero cuando acabó la beca, pues resulta que no estaban cogiendo gente, sino que estaban echando gente de la empresa. Entonces no tenía yo muchas posibilidades de continuar, ¿no? Y de quedarme. Entonces empecé a buscar otras cosas. Y me salió un tema de una mutua de accidentes, que yo no sabía lo que era. De hecho, en la entrevista de trabajo me dijeron que si sabía lo que era la seguridad y higiene en el trabajo. Yo dije que sí, que era una parte de una asignatura que teníamos en sexto y que no la dimos por falta de tiempo o algo así. Entonces, bueno, mi jefe, que ya era ingeniero industrial y que sabía que ese tema no se veía mucho en la carrera, pues se reía, pero no era crítico, porque luego dentro de la empresa ya nos formaban, ¿no? Y entonces es como empecé ahí y sigo ahí, o sea, y he visto la importancia que tiene los estudios de ingeniería a la hora de hacer medidas preventivas para evitar accidentes, que no lo tienen tampoco otros profesionales. Por ejemplo, el haber estudiado metalotecnia, pues te da soluciones para cuando hay problemas en una fábrica. Imaginaos que están unas cosedoras y que de repente dan un punto duro con la aguja y salta la aguja y salta al ojo el trabajador y le puede producir una herida o le puede clavar en la aguja en el ojo y demás, ¿no? Entonces, pues fíjate, en la empresa decían, bueno, pues es que vamos a poner gafas de seguridad a todo el mundo, las gafas de seguridad para evitar
no a evitar la proyección, sino a evitar las consecuencias de la proyección. Pero lo que hay que ir es más allá, es ir a ver cómo puedo hacer que no haya proyección. O sea, digo, joder, pues eso, pues vamos a ver de qué están compuestas las agujas. Y entonces al verlas, pues vi que eran muy duras, pero no eran resilientes. Digo, joder, pues vamos a buscar otro fabricante que tenga un núcleo muy duro, una superficie muy dura para que penetre y no se haga roma la punta, sino que siga perforando. Sin embargo, que en el núcleo sea resiliente de forma que si hay un impacto más gordo de lo normal, la aguja doble, pero no se rompa. Y entonces así no sale proyectada. Y efectivamente, pues fuimos por esa vía y hablando con fabricantes diferentes, ellos estaban pagando a un fabricante que era muy caro, eran alemanas las agujas y tal, pero cambiando este modo, pues eran más baratas las agujas y evitaron tener que poner gafas a todo el mundo, que es lo primero que se piensa. No, gafas de seguridad, botas de seguridad, guantes de seguridad, no, pues es que ya lo hemos visto en la pandemia. Nos gusta ir con la mascarilla todas las horas de una jornada, no, pues imaginaos a los trabajadores, tampoco les gusta ir con gafas, guantes, botas, todo armado para ir a trabajar, ¿no? Pues lo que hay que buscar son soluciones más profundas, más en la raíz del problema. Y eso es lo que diferencia, por ejemplo, un ingeniero industrial de alguien que no haya estudiado metalotecnia para el caso este en concreto. Y como este caso hay muchos otros más. Entonces, pues esa es la labor que estoy haciendo ahora en muchos sitios, ¿no? Esas labores de evitar accidentes basándome en las modificaciones de las tecnologías, los procesos y demás, que es lo bonito, porque ves muchas empresas diferentes, muchas fábricas diferentes, ves muchos procesos de fabricación diferentes y bueno, a lo mejor es la primera vez que te enfrentas a cualquier sistema de esos o cualquier tipo de fabricación de esas, pero bueno, ya digo que como nos estructuran para analizar los problemas y dar solución, pues es un reto para mí cada vez que me encuentro con una situación así, porque cuando lo solucionas, pues te quedas muy satisfecho. No sé si queréis alguna que os transmita más o que los estáis ahí, pues sí, puede ayudar. Y deciros que la ingeniería pues es que es la base de todo lo que nos rodea. O sea, que si enchufo la tele, que si enciendo la luz, que si me voy en coche a algún sitio, incluso una bicicleta, es un conjunto de elementos que es pues todo eso se debe a la ingeniería. Entonces es muy bonito trabajar en algo que aportes un beneficio a la comunidad, ¿no? Al mundo, ¿no? Entonces, pues está muy interesante. No sé, yo os animo a que lo estudiéis. Y yo pienso también que si o sea, que no hace falta tampoco muchas dotes de inteligencia para sacar la carrera de ingeniería. Lo que hace falta quizá es pues dedicar muchas horas a estudiar y hacer problemas y resolver cosas, pero que solo puede tener cualquiera. Es un poco de sacrificio, un poco de espíritu de lucha y demás, muy constante durante todos esos años, ¿no? Y que a lo mejor otras carreras son más fáciles, en el sentido que tienes más tiempo libre, pero yo creo que luego cómo terminas al final a nivel de estructura mental, yo creo que yo estoy satisfecho con eso. Así que no sé, no os quiero aburrir más. No sé si queréis alguna pregunta, luego me la hacéis y comento alguna cosa más que queráis saber, que es realmente lo que a veces en estas charlas hace falta, ¿no? Contestar a lo que los alumnos quieran y demás. Así que os dejo a los siguientes. Gracias. Gracias, Dani. Es el turno ahora de Lucía. Lucía trabaja, como os he comentado, en el Hospital de Majadahonda y en los hospitales los ingenieros trabajamos en distintos ámbitos. No solamente en el ámbito de las instalaciones que nos va a explicar Lucía, sino también en cómo poder diseñar algunos equipos
que ayuden a la rehabilitación. Algunos de vosotros seguro que habéis conocido el exoesqueleto pediátrico que están desarrollando en Mars Bionics y que está desarrollado por ingenieros precisamente para resolver un problema que había a la hora de la rehabilitación de niños con problemas en la espalda y que les permite una mejor calidad de vida. Esa es una manera que tenemos los ingenieros de resolver problemas. Resolver cómo y mejorar la calidad de vida de las personas. En el caso de Lucía nos va a explicar muy bien qué es lo que hace un ingeniero en un hospital y cómo los ingenieros también salvan vidas. Buenos días a todos. Primero, Susana, agradecerte que me des la oportunidad de contar un poco mi experiencia y de darle visibilidad a lo que hacemos los ingenieros en los hospitales, que aunque yo creo que durante la época de la pandemia se nos ha echado un poquito de menos y ahí es donde quizá podamos aprovechar esta oportunidad para darnos visibilidad. Y a todos los que participáis en esta charla, que os invito a visitarme cuando queráis, a enseñaros el hospital, si así lo consideráis, porque creo que siempre es interesante y os voy a contar un poco por qué. Me he preparado una pequeña presentación, pero podemos romperla cuando queráis, podemos interrumpirla y sobre todo si tenéis alguna pregunta, pues sentiros libres de levantar la mano. Y si no, Susana, tú interrúmpeme porque me controlarás el tiempo mejor que yo la verdad es que suelo enrollarme. Antes de nada, quería contaros también un poco como Daniel por qué estoy aquí. Yo empecé a estudiar ingeniería porque era mi vocación, o yo pensaba que era mi vocación, porque hasta que no terminas de estudiarla, como cualquier otra carrera, nunca lo llegas a saber del todo, ¿no? Es como, yo siempre lo digo, es como enamorarse de alguien que no conoces. ¿Cómo sé que la ingeniería va a ser la carrera de mi vida si no la he estudiado? Pues esto es un poco igual. Yo recomiendo que a la hora de estudiar una carrera, sea cual sea, miréis las asignaturas del último año y que os sintáis de verdad capaces de desarrollar esas materias. Yo, al igual que el padre de Daniel, como ha explicado, me orienté en tecnologías energéticas y me especialicé en nucleares. Tuve esa suerte o la mala suerte, nunca lo llegaré a saber, que hubo el problema de Fukushima, todo el tema de la demanda de ingenieros nucleares cayó y me llamaron para trabajar en un hospital haciendo temas de eficiencia energética como becaria. Y de ahí hasta ahora, que ya llevo 7 años trabajando en hospitales o derivado con ellos y derivado de temas en relación con ellos, ahora os cuento un poco. Y bueno, pues yo soy responsable, como ha dicho Susana, de todas las instalaciones y la eficiencia energética del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda y además soy vocal de la Comisión de Ingeniería Hospitalaria del Colegio de Ingenieros Industriales. Empecé a estudiarlo porque me gustaba, a pesar de que mis padres me lo negaron muchísimo. Mi madre trabaja en el sector sanitario, siempre quiso que fuese médico, entonces yo creo que la vida me lo devolvió y me metió en el sector sanitario otra vez para un poco estar ahí lidiando con mi madre todos los días, que no trabajo con ella, pero discutimos en casa de ello. Lo primero que quería contaros es que es un hospital, cuál es la función que tenemos los ingenieros en este sector sanitario y luego quería daros un ejemplo para abriros a la reflexión. ¿Qué es un hospital? Yo estoy segura que igual que me pasaba a mí, antes de que tuviese mi contaminación profesional, por así decirlo, cuando pensaba en un hospital, pues me imaginaba esto, ¿no? Pasillos llenos de celadores, enfermeras, pacientes, alguna cosa un poquito más complicada, gente disfrazada, podía ser una UCI, que lo había visto alguna vez en las noticias, ahora ya todos después del COVID sabemos muy bien lo que es una UCI, un quirófano, por supuesto, laboratorios. Para mí esto es un hospital. Sin embargo, después de entrar aquí, que yo entré a trabajar en hospitales según terminé la carrera, para mí un hospital es otra cosa. Para mí, para todos los ingenieros. Para mí un hospital son salas técnicas, son instalaciones, son equipamiento que produce frío, calor, electricidad, suministros, bombeo, las distribuciones, todo esto. Para mí yo pienso en un hospital y esto es lo que se me viene a la cabeza. Yo tengo esa deformación profesional que yo ya no me imagino lo previo, yo me imagino esto que os estoy contando. De hecho, yo siempre pongo esta imagen de mi hospital porque es la que más me gusta de todas
porque ya no solamente es el hospital, lo que veis ahí que pone Hospital Universitario Puerta de Hierro y una foto del edificio, ¿no? Sino todo lo que suministra y hace que ese hospital funcione. Y por eso me gusta esta foto. Esta foto son las enfriadoras, lo que produce el frío en el hospital, que es un suministro crítico, entre muchos otros. ¿Por qué es importante un ingeniero en el hospital? Pues es importante porque aunque no os lo creáis y aunque no se vea, porque eso es lo que tenemos los ingenieros, que además yo creo que es un gesto de humildad ante los servicios técnicos, no se nos ve, nos escondemos mucho. Los ingenieros solamente aparecemos cuando hay un problema o cuando alguien necesita aportar una solución. Afortunadamente no solamente estoy yo en este hospital como servicio técnico, hay mucha gente que son compañeros míos, que nos apoyan, tengo responsables mayores que son conscientes de la inversión que se tiene que hacer en todas estas instalaciones que suministran y abastecen el hospital. Pero a día de hoy yo quería transmitiros una idea que para mí me parece muy importante y es que nos seguimos quedando cortos. Los ingenieros no solamente nos podemos quedar en escondernos y aparecer cuando haya un problema, sino que creo que tenemos que reivindicar esa importancia que tenemos para que los hospitales funcionen. Y creo que es el momento perfecto para hacerlo. Y os voy a poner un problema. Vosotros que estáis estudiando vuestras asignaturas física, matemáticas, os voy a poner un problema aparentemente muy sencillo, ¿no? Tenemos un escenario que para mí, en un problema de física, por ejemplo, podría ser los parámetros, que me da el problema. ¿Y cuáles son esos parámetros? Que tenemos una alta demanda de buena calidad en la asistencia del paciente. Es decir, al paciente, que somos todos, hay que tratarle con la mayor calidad posible. Tiene que salir de aquí, haga lo que haga o en la forma en la que salga, habiendo sido tratado con la mayor profesionalidad que podamos brindarle, tanto los médicos como todos los que estamos en el hospital. Que yo creo que no estamos detrás, que yo creo que estamos siempre en paralelo. El servicio lo ofrecemos todos, porque cuando llaman con los problemas también nos llaman a todos. Entonces creo que nos tenemos que poner a la altura de todos los profesionales, ya no solamente los ingenieros, sino cualquier servicio a nivel de limpieza, seguridad. Pero bueno, ahora mismo estamos hablando de ingeniería. Calidad en el paciente, eso es lo primero de todo. Luego, nos estamos yendo a un momento en el que la tecnología nos invade. Cualquier proceso médico que se realice aquí necesita tecnología. Lo que antes lo hacía un médico en una consulta o incluso te anestesiaba y te podía llegar a unir algo, en un quirófano no se necesitaba nada más que útiles mecánicos. Ahora mismo hay muchísima más tecnología en los quirófanos que en cualquier casa o muchas veces incluso que en cualquier industria pequeña. Todos esos procesos nos están haciendo muy dependientes de la tecnología y los servicios médicos ahí no llegan. Luego, además, no solamente tenemos suficiente con hacer que todo esté lleno de tecnología, sino que esa tecnología se integra. Ahora un equipo que te hace una ecografía resulta que se habla con el sistema de información que lo guarda todo, que ese sistema luego se habla con la resonancia y ese sistema luego se habla con el equipo que te está operando en quirófano. Todo eso se comunica, todo eso tiene que tener esa información y todo tiene que ser visible, accesible y también orientado en no repetir pruebas. Imaginaros que no tuviésemos todas las pruebas registradas que se hacen a un paciente. Tú cada vez que fueses a ver a un médico dependerías de que él lo tenga guardado en su disco duro o que él se acuerde de ello y eso es imposible. Entonces ahora esta integración nos permite poder ir a cualquier hospital del mundo, ya sea de la misma comunidad, del mismo país o no, y que toda esa información esté disponible y que todo el mundo lo sepa. Luego, los hospitales, como cualquier centro que preste servicios críticos a los ciudadanos, está sujeto, y yo diría en ciertos momentos aplastado, por unas normativas obligatorias que las impone la ley, que por un lado nos hacen mejorar, pero por otro lado también nos resultan muy asfixiantes. Ahora os cuento por qué. Y luego además nos enfrentamos a otro reto, a otro parámetro con el que tenemos que hacer este problema y resolver, lo que es que las instalaciones cada vez se envejecen más, cada vez hay que cambiarlas más y cada vez las tecnologías son más innovadoras. Y donde antes yo tenía un equipo funcionando, donde vosotros en casa teníais un microondas con un hueco así y con una alimentación determinada, ahora me viene un microondas como esta habitación. Entonces, ¿qué hago? ¿Reformo la cocina? Ese es el reto al que nos enfrentamos y los parámetros con los que tenemos que jugar. Si vosotros algún día decidís ser ingenieros e interesaros por el mundo hospitalario, estos son los problemas que va a haber
o por lo menos con los que yo me enfrento ahora mismo. Luego, además, tenemos una serie de condicionantes que para mí serían como esas fórmulas, ¿no?, que tenéis que aplicar, en la que tenéis que meter los parámetros para obtener el resultado final. ¿Cuáles son esos condicionantes? Que hay una muy poca flexibilidad en los edificios de hoy en día. Se ha visto muy bien durante el COVID. ¿Qué se ha tenido que hacer para atender a los pacientes que venían en masa? Pues se ha tenido que hacer hospitales de campaña, se han tenido que meter muchísimos más pacientes en habitaciones donde antes había 2 o 1, por ejemplo, como es el caso de este hospital. Todo eso es muy complicado, porque es lo que os he dicho del ejemplo del microondas en la cocina. Tengo un hueco, así, pero no un hueco como esta habitación. Eso es un problema muy difícil de resolver, muy versátil y que además necesita la cabeza de un ingeniero, que en la carrera yo creo que lo más bonito que nos enseñan es a ser solucionadores de problemas, a ingeniárnoslas para sacar las cosas adelante. Eso es el resultado para mí, desde mi punto de vista. Luego, todas estas normativas que yo os he dicho, tantos servicios médicos, tanta gente gestionando, nos invaden la burocracia y a veces nos ahoga. Aquí, para poder mover una instalación, para poder hacer cualquier cosa sobre ella, hay que pedir los permisos, pero casi hasta el presidente del gobierno. Todo eso nos retrasa mucho en el tiempo. La falta de recursos económicos, que eso va a ser el problema de siempre, que os vais a encontrar, yo creo, y yo creo que en ese sentido mis compañeros también pueden estar de acuerdo conmigo, que es el problema fundamental de la vida, porque habiendo dinero no hay problema. Se puede hacer lo que quiera, pero normalmente tus proyectos tienen una financiación económica limitada y a eso te tienes que ajustar. Y prácticamente siempre es insuficiente. Luego, es muy complicado hacer nuevas inversiones. Lo que yo os digo, os voy a poner un microondas en la cocina y el microondas es más grande que la cocina. Pues claro, me hago otra cocina mucho más grande, ¿no? Ese sería el resultado. Pues no, eso es muchísimo más complicado porque requiere de nuevos factores económicos y también nos oprime. Y luego, quería lanzaros una petición a todos los alumnos que nos estáis escuchando, y es que estamos en una estructura que está infradimensionada, y está infradimensionada sobre todo por un motivo, y es que no tenemos ingenieros en el sector que estén especializados en sanidad, que estén especializados en lo que es un edificio, porque para ser ingeniero en un hospital no necesitas saber el proceso que se hace en una diálisis, necesitas saber qué se necesita, qué hay detrás, de esa diálisis, en qué recursos requiere ese médico, por ejemplo. Entonces, yo os hago una llamada porque a la hora de hacer contrataciones de ingeniería y de los nuevos hospitales, el sistema se vuelve loco para encontrar a alguien. No tenemos ingenieros formados en estos temas. Tenemos ingenieros muy especialistas en electrónica, ingenieros muy especialistas en mecánica, pero no tenemos ingenieros que sean versátiles, que sean capaces de enfrentarse a un problema simplemente organizativo, que sean capaces de ver una caldera sin saber lo que es y sentarse y empezar a hacer elucubraciones. Eso es lo que se necesita. Y realmente yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho un poco Daniel. Para sacarse la carrera no hace falta ser la persona más inteligente del mundo. Considero que es una carrera muy exigente y que consume muchos recursos, pero también creo que es muy agradecida, porque sobre todo te da esa capacidad para enfrentarte a problemas. Y siempre todos los ingenieros pueden aportar valor, aunque no sepan de todo, que esa es la clave para mí. Por lo tanto, con todos estos parámetros y las fórmulas que os doy para usar, ¿cuál es la solución? Para mí no la hay. Para mí, con todas las exigencias que nos pone el sistema sanitario, con todas las limitaciones que a su vez nos pone, no hay solución. Porque lo que no puedo hacer es adaptarme a un hospital que cada vez es más tecnológico, a unos médicos, doctores que cada vez nos piden más, que nos dicen, oye, ¿qué máquina pongo aquí? ¿Cómo la pongo? ¿Cómo puedo hacer que el paciente operarle desde mi despacho que está en otro hospital? Todas esas cosas no las podemos hacer si no hay flexibilidad, si no hay recursos, si no hay inversión, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la solución ahora mismo no está en nuestra mano, en los que estamos aquí trabajando, ¿no? los que estamos dando esta charla, los que somos mayores que vosotros. Yo creo que la solución está en vosotros, está en todos los que venís detrás, y que yo espero realmente que vengáis con mucha fuerza y que piséis todo este sistema hasta que consigáis romperlo, hasta que consigáis que a los ingenieros se nos vea, y que se vea no solamente a los ingenieros, sino a todos los técnicos que tenemos detrás de nosotros,
a los fontaneros que te arreglan una fuga de agua y te ahorran, como nos pasó hace no muchos meses a nosotros, que si nos inundase la zona de neonatos, a ese calefactor que conoce perfectamente el sistema electrónico de la caldera y que hace que no haya ningún problema de seguridad, a todas aquellas personas que hacen que esto funcione, que no solamente somos ingenieros, sino que son todos los técnicos. Y creo que es importante y que realmente es una relación directa en la calidad del paciente. Creo que para poder hacer eso nos tenemos que formar. Considero que las carreras que hay hoy en día, y hablo desde mi propia experiencia personal, la ingeniería industrial no nos forma en lo que es un hospital. Tenemos que crear un interés propio y adicional a todo eso e involucrarnos. Entonces, sí que os empujaría a interesaros por este tema sanitario porque es muy completo y a la vez es muy específico. Y también os digo una cosa, desde el sistema sanitario se puede saltar a muchas otras industrias. Desde la industria al sistema sanitario es más complicado porque son edificios muy críticos, son edificios que incluyen todo y además con mucha burocracia. Luego, necesitamos ingenieros, necesitamos poder, yo sí convenzo a mis jefes y les digo, necesito 2 ingenieros más conmigo, 2 compañeros, necesito poder encontrarlos, necesito gente que sepa de ingeniería biomédica, gente que pueda cubrir muchos huecos que hay aquí. Por lo tanto, quiero haceros patente la necesidad de ingenieros en este sector y que no se encuentran, de verdad que no se encuentran. Se están cogiendo ingenieros que se dedican a otras cosas, a otras ramas y se les está intentando formar en el trabajo del día a día, lo que considero que es extremadamente complicado y muy demandante para el ingeniero en concreto, que nunca ha visto un hospital. Luego, además, considero que tenemos que hacer una llamada a las administraciones públicas y decirles que se tienen que crear un mayor número de puestos públicos que trabajemos en hospitales. Igual que hay jefes de servicio médicos, tiene que haber jefes de servicios técnicos. Igual que hay jefes de sección, los tiene que haber también para los servicios técnicos. Creo que es imprescindible. Y nuestro presidente de la comisión, que le conoce Susana, además fue una de las principales figuras en el hospital del IFEMA y luego también en el hospital Zendal, siempre dice una frase que para mí es lapidante: se necesitan más kilos de ingenieros en los hospitales, porque no es imposible. Es imposible que esto funcione. Es una frase que le pega muy bien a Juanjo. Claro, pero es que es verdad, Susana, es que es verdad, se necesita muchísima gente aquí, muchísima gente que dé soporte a todo el sistema, que cada vez viene más. A nosotros cada vez nos llaman más los médicos, cada vez nos presionan más, cada vez tienen nuevos retos. Es que el sistema es muy demandante y no tenemos gente que lo pueda absorber. Finalmente os quiero poner... Creo que aquí podemos quedarnos para que los alumnos puedan tener... Hemos dado una visión un poquito de qué es lo que somos, de qué es lo que hacemos y de qué hacen falta ingenieros en los hospitales y en el sector sanitario. Y no solamente sanitario, sino también la parte de seguridad para evitar en muchos casos accidentes que nos lleven a los hospitales. Y a partir de ahora podéis desde el chat directamente o simplemente poniéndose en alto, quitándose el mute del micrófono, podéis realizarnos las preguntas que consideréis oportunas por parte de cualquiera de los colegios y cualquiera de las aulas que estáis conectados hoy en esta charla. Sé que es complicada la primera, porque nadie quiere romper el hielo y hacer la primera pregunta. Pero bueno, pues como habéis visto, el acercarnos a la ingeniería no ha sido algo que pensáramos inicialmente en todos los casos. Dani sí, pues la tenía la ingeniería en casa. Lucía y yo no teníamos una experiencia de ingeniería en casa y hemos ido un poquito por otro lado. Pero como habéis visto, la ingeniería nos ha llenado a todos. La ingeniería nos ha llamado de una u otra manera y nos está haciendo disfrutar de cada día de trabajo. Yo creo que hay una frase que me comentó una compañera un día, y es que hay días en los que pagarías por ir a trabajar, porque te lo pasas tan bien o eres capaz de resolver el problema que te han planteado
de una manera tan satisfactoria que dices, hoy tenía que pagar yo por ir a trabajar. O sea, hoy no es que me paguen, hoy es que he estado tan a gusto que tenía que pagar yo por venir. Sin más, pues eso, esperar las preguntas vuestras para que podáis resolver las dudas que tengáis. Tanto a nivel de cómo acceder a las ingenierías, una vez a través de la EBAU, o bien otra alternativa que hay es a través de la formación profesional. Y aquí Antonio Arenas, que es otro de los compañeros que estaba antes, tiene bastante experiencia y es bastante promotor de esta vía que permite, antes de llegar a los grados universitarios, en vez de ir por el bachillerato, o además de ir por el bachillerato, ir por un grado de formación profesional que te da una visión más de taller de lo que es la ingeniería, no solamente la visión de gestión que estamos acostumbrados a través del máster o a través del grado, sino también una visión mucho más práctica del día a día, de ser capaz de ver qué es lo que está ocurriendo en todo momento. A través de los bachilleratos de ciencias, especialmente la parte de ciencias enfocadas hacia la tecnología, es el camino más rápido de llegar a un grado de ingeniería. Pero como os digo, no os quedéis únicamente en el tema de la nota de la EBAU, de la nota de bachillerato, porque hay otros caminos para volver a acceder a un grado de ingeniería si eso es lo que decidís. La formación a través de la formación profesional es un camino más largo, sí que es cierto, es un camino que requiere algún año más, pero que completa de una manera muy buena la formación. Como decía Lucía, nosotros estamos en contacto con los técnicos en el día a día y ese contacto con los técnicos es mucho más sencillo cuando sabes de lo que estás hablando. Si no has visto una caldera en tu vida, no entiendes qué es lo que te está diciendo el técnico cuando te dice que la caldera tiene una válvula de seguridad que está averiada. Si no has estado en taller y no has visto la cosedora que nos decía Dani, o no has visto cómo se rompen las agujas y no te explica el operario que tienes en el taller dónde tiene el problema, si no lo entiendes, si no lo has visto nunca, es mucho más complejo dar la solución. Y como tanto Dani como Lucía nos comentaban, lo que hacemos es resolver problemas para mejorar la vida de los demás y que así todo el mundo sepa, todo el mundo pueda estar en mejores condiciones. Pues normalmente los ingenieros estamos ocultos por detrás, en un segundo plano, pero que cuando se nos ve es cuando fallan las cosas. El día que, como Lucía comentaba una vez, se va la luz en todo el hospital, no hay generadores de emergencias y alguien está con un trasplante de corazón, es cuando se acuerdan del ingeniero y cuando ven que también la labor del ingeniero salva vidas. Entonces, bueno, pues aquí, lo dicho, esperar vuestras preguntas y si no, les voy haciendo yo preguntas a Lucía y a Dani, que somos compañeros en el colegio y en el instituto y tenemos un montón de detallitos para comentaros. Dani, además del detalle, de la anécdota de las agujas, ¿tienes alguna anécdota más de temas de seguridades de máquinas, por ejemplo? De máquinas, bueno, tengo un día hice una ponencia de cada área o especialidad de las áreas que habíamos estudiado, ¿no? Una por fluidos, otra por tema eléctrico, otra por, o sea, en donde se veía un poco por qué era una charla que defendía un poco la labor de ingeniero frente a otros profesionales en prevención, ¿no? Ahora no me acuerdo, ¿no? Pero vamos,
hay mucho, no sé, de mecánica dices, de máquina. Bueno, yo he visto he hecho muchas investigaciones de accidentes, por ejemplo, en las turbinas de los turbos, de los turbocompresores, de máquinas, porque al principio estuve con una empresa que es la de autobuses, la empresa municipal de transportes, ¿no? No es que estuviera ahí, sino que estaba en la mutua, y visitaba muchas instalaciones, los talleres, con lo cual me encantaba, ¿no? Ver todo el tema de motores y demás, ¿no? Y claro, había accidentes pues por muchas veces desconocimiento, que por ejemplo una turbina puesta en marcha, pues los álabes no se ven. Entonces, pues uno metió el dedo para ver si estaban los álabes funcionando y según lo metía desaparecía. Porque es que, claro, fue un accidente pues traumático, ¿no? Pero de esos he visto muchos, o sea, he tenido que investigar muchos, ¿no? Y muchas veces es porque todos los órganos móviles de las máquinas que puedan tener un cierto movimiento y que deberían estar alejados de los accesos de las personas y los trabajadores. Por eso ahora, por ejemplo, el tema novedoso es de la robótica colaborativa, que no sean robots solamente, sino que sean robots que puedan estar en el entorno en el que están los trabajadores, para evitar precisamente los accidentes y que tengan en cuenta que puede haber alrededor trabajadores haciendo cosas para que cuando con sus movimientos que son, pues claro, son piezas de acero los robots y girando, moviéndose, pues te pueden dar un cacharrazo que te puedes tener un accidente, ¿no? De los colaborativos, ese apellido que tiene, robot colaborativo, son los que son más apropiados o son los pertinentes para poder trabajar con los trabajadores a la vez, ¿no? Y ayudándose en las tareas del trabajador, ¿no? No sé, ahora me queda un poco en blanco en esto de los ejemplos, ¿no? Es que me vienen a la mente muchas cosas y no sé por dónde, qué es lo que más os pueda interesar a los que estáis ahí, ¿no? Lucía, ¿tú tenías alguna imagen del hospital que habías preparado, ¿no? ¿Alguna imagen que querías compartir o algún detalle que querías compartir además? Sí, yo quería plantearles un problema a los chavales, porque bueno, seguramente vosotros la hayáis escuchado. ¿Os acordáis de los famosos equipos de Amancio Ortega, ¿no? Los que cedió a los hospitales. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Que Amancio pues cedió mamógrafos, cedió aceleradores. Lo habéis escuchado seguramente por la tele. Sí, se ha escuchado, sí. Sí, ¿no? Pues ha pasado lo mismo con equipos de protonterapia. Los equipos de protonterapia son estos de aquí. Os los voy a enseñar. A ver si lo conseguimos ver bien. Los equipos de protonterapia son estos de aquí. Son unos equipos de tratamiento contra el cáncer o contra ciertos tumores malignos, no tienen por qué ser cancerígenos, en pacientes. ¿Qué es lo bueno que tienen estos equipos? Que estos equipos aprovechan los protones en vez de otro tipo de partículas que se vienen usando como fotones o electrones o otras partículas más pesadas para atacar esos tumores. ¿Qué pasa con los protones? Que los protones tienen un punto en su haz de movimiento en el que sueltan toda su energía, pero no lo hacen ni previa ni posteriormente. ¿Qué significa? Que no se dañan tejidos. Estos equipos también han sido cedidos a la Comunidad de Madrid y a ciertas comunidades autónomas en función de su población o de demanda o demás. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos infraestructura para instalarlos. Es impresionante que un equipo que puede salvar tantísimas vidas no se pueda instalar. Pero es que ya no solamente es la infraestructura, porque hay hospitales que son capaces de desarrollarlo. Aquí lo veis, ¿no? Que hay un anillo magnético que es como un acelerador de partículas, como el que hay en Ginebra, pero en chiquitín. Y si tú puedes instalar esto, suponiendo que tienes inversión, tienes espacio en el hospital, que esto además requiere de unas características muy especiales, es este de aquí, se necesitan 8 ingenieros 24 horas para que esto funcione. 8 ingenieros. ¿Vosotros creéis que hay 8 ingenieros trabajando en los hospitales?
¿Vosotros creéis que podemos encontrar para cada equipo de estos, y si instalase uno por hospital en la Comunidad de Madrid, tantísimos ingenieros? Es imposible. Y además 24 horas, que no significa que sean 8 ingenieros por hospital, que son 8 por 3, porque hay 3 turnos. Si se está haciendo esta intervención en los 3 hospitales, en los 3 turnos, perdón. Entonces, daros cuenta de la necesidad creciente que hay. Antes un cáncer, o antes y ahora también, se tratan con una bolsa de quimioterapia, pero es que hay algunos tipos de tumores que no, que se tratan con esto. Entonces, estamos perdiendo oportunidad de tratar pacientes simplemente porque no tenemos personal. Es muy importante que nos desarrollemos en la ingeniería y nos orientemos a este tipo de tecnología, que es en los hospitales donde se está empezando a usar. Entonces, pues yo, Susana, es que me has invitado aquí a dar la charla y lo que estoy haciendo es llamarles a que estudien, porque es una llamada de ayuda, de realmente es un sector que demanda mucho ingeniero y no se encuentra. Y esto es un ejemplo clarísimo. Es que no se pueden instalar la protonterapia. Se ha instalado en la Clínica Navarra, que es una clínica privada y tiene personal. Pero nosotros en hospitales públicos no podemos hacerlo. Tenemos entonces que llamar para que le hagan más oposiciones para ingenieros en los hospitales. Yo una pregunta, Lucía, ya que estás hablando de todo este tema, vamos, no sé si yo creo que es muy sencillita. ¿Cuántos ingenieros estáis trabajando ahí en el hospital de Majadahonda ahora mismo? ¿Cuántos sois ahí trabajando? Pues ahora mismo en todo el hospital somos 4 ingenieros. Wow. Y según tú, ¿cuántos se necesitarían? Yo seguramente considero que aquí debería haber al menos uno por especialidad. Debería haber un ingeniero para la mecánica, uno para la electricidad, otro o 2 o 3 para la electromedicina. Debería haber más responsables de oficina. Yo tengo un compañero que trabaja conmigo, que es otro ingeniero como yo, que se dedica al mantenimiento. Y yo gestiono con él el mantenimiento, pero me dedico más a las nuevas obras. Aquí hace falta más gente. Aquí hace falta, por lo menos eso, yo considero que unos 10 12 ingenieros deberíamos tenerlos. Y si no tenemos protonterapia, porque si tenemos protonterapia necesitamos muchos más para encargarse de este mantenimiento. Además que agradezco la pregunta porque cuantos más ingenieros, más valor se puede aportar al hospital, más cosas se pueden hacer. Ya muchas veces no es cuestión de cuánto se necesita para que esto funcione, sino qué se necesitaría para seguir mejorando, para implantar esa tecnología, para no quedarnos atrás. No podemos estar a expensas de llegar, tenemos que anticiparnos. Aquí los quirófanos lo dicen mucho los anestesistas. Dicen, nuestro éxito está en anticiparnos a lo que le pase al paciente mientras le estamos operando, para que tenga luego un posoperatorio muchísimo mejor y la intervención sea mejor. Pues yo creo que aquí es lo mismo. Cuanto más ingenieros, más valor podemos aportar. Igual que cuantos más médicos, más pacientes se puede atender. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Aquí ha costado encontrar un ingeniero como 4 o 5 meses. Y se ha contratado a un ingeniero que no tiene experiencia en instalaciones, no sabe nada de instalaciones y solamente sabe de resonancias y tags. Imaginaros cómo está el tema. Es que es un sector muy demandante de gente. Entonces yo os invito a que os especialicéis. Yo es un sector del que no me pienso salir como ingeniero. Nunca se sabe, pero no me quiero salir porque es un reto constante. Y además es que te tienes que formar constantemente. Yo tengo formaciones casi todas las semanas. Y eso es muy bonito. Es como dice Susana, es que tú llegas a tu casa sabiendo que estás aprendiendo, sabiendo que estás resolviendo muchos problemas. Yo se lo digo a mi madre. Digo, yo salvo vidas. Me dice, no, tú no. Digo, sí, yo también. Que de mí dependen muchas instalaciones. De mí, no solo de mí y el equipo que hay detrás, que yo sola no soy nadie. Hay también otros puntos en los que también se ve un poquito a los ingenieros, pero que estamos allí, en la parte de la gestión del hospital, el cómo diseñar los flujos de los pacientes, el cómo diseñar que haya medicamentos suficientes en el hospital sin que nadie tenga muchos y otro tenga pocos. Eso ocurrió también, por ejemplo, en IFEMA.
que a mí me tocó estar allí en abril de 2020, partimos de una situación de un almacén de campaña, un almacén de emergencias gestionado por los bomberos en el que había mucho material de todo y terminamos con un hospital en menos de un mes, con un almacenamiento en el que se solicitaba por pedido y se entregaba únicamente el material que hacía falta. Y se hacía el pedido cuando quedaba el material justo como para que llegara el material nuevo antes de terminar el que quedaba todavía en el puesto. Entonces, esos diseños de cantidades de material, de flujos de material, de flujos de personas, pues conseguir, como hizo Juanjo en IFEMA, conseguir que la zona sucia, la zona contaminada esté en una zona única en vez de estar repartida en cachitos y que en vez de tener que andar quitándote y poniendo el material de limpieza, las calzas, los guantes, las mascarillas, los gorros, en vez de que tengas que andar poniéndolo y quitándolo 7 veces al día, que puedas simplemente quitarlo y ponerlo una vez al día. Ahí también estamos trabajando los ingenieros en conseguir que haya menos desperdicio, con lo cual estamos trabajando para que contaminemos menos, para que ensuciemos menos, para que ahorremos a la hora de realizar las compras. Como decía Dani con el tema de las agujas, si miro una aguja que me cumple mejor con mis requisitos y que encima se rompe menos y que además es más barata, pues oye, estoy ahorrando dinero a la empresa y estoy evitando desperdicios. Este tipo de detalles también es parte del día a día de los ingenieros. No sé si tenéis alguna preguntilla más, que tenemos todavía unos minutos. Me dicen que en el Colegio Santo Ángel están los alumnos muy preocupados por la dificultad de la carrera. ¿Cuánta gente empieza la carrera, no la termina y en el caso de terminarla, cuántos años suelen dedicarle? Bueno, pues aquí esta me toca a mí. Yo, además de haber estado trabajando en todas estas cosas, soy presidenta de la Comisión de Enseñanza de la Ingeniería Industrial y soy evaluadora de las certificaciones EUREIS de grados de ingeniería. Los grados de ingeniería duran 4 cursos. Y desde que empezó Bolonia, al haberse planteado una evaluación diferente del progreso de los alumnos, como se hace una evaluación mucho más continua, es mucho más sencillo terminar por curso. Normalmente esos 4 cursos se pueden terminar en 4 por más de la mitad de los alumnos o 5 años. Hay que tener en cuenta también que vais a estudiar más aquellas asignaturas en las que os encontréis más motivados o aquellas carreras que os motiven más. Por ejemplo, alguien a quien le guste especialmente la parte alimentaria, si se va para la parte de construcción de carreteras, pues a lo mejor no se encuentra motivado para seguir estudiando ingeniería y lo abandona. Eso yo no lo contaría. Yo iría eso hacia aquellos que por vocación o que por interés han decidido ir a por un grado, pues como os comento, más del 50% lo termina en los 4 cursos. Y luego hay un porcentaje muy grande que lo terminaría en el curso siguiente. Pero ese terminarlo en el curso siguiente, incluyendo ya el trabajo fin de grado. Los másteres de ingeniería hay de 2 tipos. Los másteres habilitantes, que se corresponden con las antiguas ingenierías superiores. La de ingeniería tiene su máster habilitante y luego másteres de especialización. Los másteres de especialización pueden ser un curso, los másteres habilitantes al menos curso y medio o 2 cursos. En el caso de los másteres es muy llamativo que se terminen en el tiempo que están planteados, porque yo creo que es porque estamos mucho más motivados para terminarlo porque es lo que nos gusta. Entonces, aunque sí que es cierto que las ingenierías son carreras difíciles, como dicen Dani o Lucía, con esfuerzo se saca, con esfuerzo y con interés. Vais a conocer gente muy interesante en la carrera. Estableceos vuestros grupos de apoyo de estudio y veréis cómo vais a poder sacarla sin mayor problema. Es esfuerzo, pero este esfuerzo se ve recompensado luego no solamente económicamente, que sí,
sino también por la satisfacción, como os comentábamos todos, de resolver problemas, de llegar a casa con la sensación de que está todo hecho estupendamente y de que estoy contento porque me ha salido lo que yo quería. Hay gente que incluso después de realizar el máster puede plantearse hacer un doctorado. Hay distintos doctorados ya de especialización que pueden ser o bien para investigación o bien para luego formación. Hay bastantes ingenieros que se dedican luego a la formación. La salida de las ingenierías es muy amplia. No sé si tenéis alguna preguntilla más. Aprovechando el apunte que ha hecho Susana sobre la FP, la formación profesional y la ingeniería. Perdonad que tengo Antonio, la voz. se te oye muy bajito. Quería deciros que aquellos que vean la ingeniería lejos, con mucha dificultad, os animaría a que iniciarais, con vistas en la ingeniería, iniciarais FP. Cuando se va haciendo poco a poco, con las posibilidades que plantea la FP de poder salir y entrar, poder ir construyendo hacia arriba, es muy posible que aunque no se sea ingeniero a los 22 años o a los 21, pero uno a través de caminos como mucho más aplicado como es la FP, puede llegar a tener su grado de ingeniería o su máster de ingeniería en una edad razonable, pero con una ilusión mucho mayor que cuando lo inicias todo de un tirón desde una experiencia muy pequeña. Entonces yo os animo a aquellos que veáis la ingeniería como algo difícil, iniciarla, no por el camino del bachiller y entrada en la universidad, sino por el camino de bachiller, formación profesional de grado superior, o FP de grado medio, FP de grado superior y después universidad. Nada más. Vale. Preguntaban en el chat en qué consiste la ingeniería industrial. La ingeniería industrial es una de las es la ingeniería más versátil de todas. Cada ingeniería está, las atribuciones que tiene van encarriladas a un área, pero el caso de la ingeniería industrial es el área más completa. No solamente para poder gestionar una fábrica, gestionar una instalación, como el caso de un hospital o una empresa, sino también para poder determinar y realizar proyectos y para poder administrar una empresa. De hecho, la tercera parte de los directivos del IBEX 35 son ingenieros, para que lo comprendáis. La ingeniería industrial tiene 8 ramas, 9 contando con la textil, que nos permiten abarcar todos los ámbitos de la industria y así podemos entrar en todos los ámbitos que se os puedan ocurrir. Consultoría, logística, sanidad, mecánica, fabricación, electricidad, con lo cual la parte de energía, la parte de la química, todos estos ámbitos están desarrollados por la ingeniería industrial, que es quien se encarga primero de hacer los proyectos para poder realizar estas instalaciones o estas fábricas, o bien para luego poder gestionarlas y que funcionen mejor, ir mejorando los procesos que tienen estas fábricas. Hay incluso un cuerpo de ingenieros industriales del Estado para el que hay que opositar, que había alguien que también lo comentaba. Entonces, esas oposiciones a las que se puede acceder después de haber realizado el máster en Ingeniería Industrial, esas oposiciones tienen, pues a lo mejor salen unas 20 plazas al año y la cantidad de personas que se presentan a ellas es bastante limitada, con lo cual la posibilidad de acceder a ellas va en aumento conforme la formación que se requiere es más elevada. Estos cuerpos de
ingenieros del Estado que hay para cada una de las 9 ramas clásicas de la ingeniería. Tienen una escala bastante alta y el salario es de los más altos de la administración, precisamente porque se pide una formación muy alta y muy específica. La ingeniería aeronáutica, en la rama que tiene, va hacia el diseño de los aviones y también de instalaciones aeroportuarias. En el caso de caminos, canales y puertos, pues todo el tema de carreteras. Coincidimos con canales y puertos en la parte de las depuradoras. Canales y puertos tienen también canales y puertos, ya sean deportivos o de pesca. Cada una de las ingenierías tiene, como os he dicho, un apartado concreto, pero luego sí que es cierto que por cómo nos educan en la escuela a los ingenieros, hay puntos en los que tenemos todo en común. Pues eso, todos lo que buscamos es resolver problemas, cada uno en su ámbito y cada uno a su manera, pero tenemos una manera de pensar muy similar porque todos somos curiosos, todos nos interesan las cosas, cómo funcionan y cómo resolver los problemas. Creo que nos estamos yendo ya de tiempo y no sé qué van a pensar los profes. Con lo cual, Jesús, si quieres, puedes cerrar la jornada por hoy. Estupendo. Muchísimas gracias. Gracias a los colegios que habéis participado hoy, Santo Ángel, Natividad de Nuestra Señora y Sagrado Corazón. Y muchas gracias sobre todo a Lucía y a Daniel y a Lucía por su... Dime, Lucía. Si hubiese alguna duda, perdón, que se ha quedado por contestar en el chat, os voy a poner mi correo de la empresa para que los alumnos me puedan contactar sin ningún tipo de problema. Yo encantada de atenderlos, porque han preguntado si hay tema de salario, la falta de hospitales, qué cosita. Yo lo pongo por ahí por si quieren contactarme, yo encantada. Ok, pues nada, de nuevo muchísimas gracias. Ahí tenéis el correo de Lucía, o si no se lo pedís a Susana, ¿vale? Muchísimas gracias por todo. El correo de vocaciones por ingeniería también estará dispuesto a resolver vuestras dudas. No, se intenta mirar con una cara. Pues muchas gracias y por nuestra parte desconectamos. Muchas gracias por venir y hasta la próxima. Adiós, buenos días. Adiós. De nada, Gracias a todos. Adiós, Daniel. Gracias. Encantado. Adiós, Lucía. Adiós. Adiós, Susana. Adiós.